Hoy jueves 11 de septiembre, en Más Noticias. Líder de la Luz del Mundo es acusado en Nueva York de tráfico sexual. Neyson Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue acusado formalmente el martes en una corte federal de Nueva York de conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la institución en la que ejerce máxima autoridad. El Departamento de Justicia señala que según la acusación, Neyson Joaquín, de 56 años, constituyó una empresa paralela a La Luz del Mundo para fraguar una red de abuso sexual sistemático de menores, que en un primer momento tenía como objetivo último satisfacer a Samuel Joaquín, otro líder de la iglesia y padre de Neyson, muerto en el año 2014. El conocido como apóstol de Jesucristo en La Luz del Mundo fue puesto bajo custodia federal en ese mismo estado donde se declaró culpable en 2022 de 2 cargos estatales. Además del líder de esta entidad religiosa, que asegura tiene 5 millones de fieles repartidos por iglesias alrededor del planeta, fueron detenidas 2 personas vinculadas a esta red y que se encontraban en Los Ángeles y Chicago respectivamente, mientras que hay otros 3 individuos prófugos. El fiscal federal Jay Clayton del Distrito Sur de Nueva York afirmó que Neyson Joaquín García y los demás miembros se aprovecharon de su posición y los recursos de la Iglesia La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres durante décadas. Francia vive una jornada de protestas Bloqueemos Todo, que se extiende por todo el país. Manifestantes de toda Francia obstruyeron carreteras, quemaron barricadas y se enfrentaron esporádicamente con la policía el miércoles en una muestra de molestia contra el presidente Emmanuel Macron, la élite política y las propuestas de recortes de gastos. Autoridades desplegaron más de 80.000 efectivos de seguridad en todo el país, retirando barreras y conteniendo los disturbios mientras la tensión estallaba en varios lugares. En París, la policía antidisturbios usó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes. Casi 200 personas fueron detenidas. El movimiento refleja el enojo por lo que los manifestantes describen como una élite gobernante disfuncional empeñada en la austeridad. El descontento se agudizó después de que el anterior gobierno propuso recortes de 44.000 millones de euros del gasto público. El movimiento Bloqueemos Todo, una amplia expresión de descontento que se ha extendido por redes sociales, surgió en Internet en mayo entre grupos de derecha, pero desde entonces ha sido adoptado por la izquierda y la extrema izquierda. Los disturbios se sumaron a la agitación política en un día en el que el conservador Sébastien Lecornu tomó posesión como nuevo primer ministro después de que su predecesor fue destituido por el Parlamento por sus impopulares planes de recortes presupuestarios. Francia está bajo presión para reducir un déficit presupuestario que se sitúa casi en el doble del techo del 3% de la Unión Europea y un nivel de endeudamiento equivalente al 114% del PIB. Polonia anuncia oficialmente que acaba de invocar consulta con aliados de la OTAN tras ataques de drones rusos en su territorio. El miércoles 10 de septiembre, Polonia solicitó la activación del artículo 4 de la OTAN, en virtud del cual los miembros de la organización político-militar pueden pedir consultas con sus aliados. Lo hizo tras asegurar que derribó varias aeronaves no tripuladas rusas en su espacio aéreo. Polonia afirmó haber identificado los restos de al menos 7 drones de Moscú y un misil tras 19 violaciones de su espacio aéreo durante la madrugada, según afirmaron autoridades locales. Es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que un país de la Alianza Transatlántica dispara contra objetivos rusos. Por su parte, Rusia rechazó las acusaciones. El Ministerio de Defensa afirmó que sus drones habían llevado a cabo un ataque contra instalaciones militares en el occidente de Ucrania, pero que no planeaba atacar ningún objetivo en Polonia.
Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, anuncia su dimisión. El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció el domingo que renunciará a su puesto tras menos de un año en el poder, presionado por los debacles electorales que sufrió su partido en las legislativas durante su mandato, en las que perdió la mayoría en ambas cámaras. La renuncia de Ishiba sume la incertidumbre a Japón en un momento en el que el país lucha contra una inflación mayor a la esperada y se enfrenta a consecuencias de aranceles de Estados Unidos sobre la industria automovilística, un pilar de su economía. Ishiba, un político de 68 años, dimitirá menos de un año después de asumir el mando del Partido Liberal Demócrata, lo que lo convirtió en jefe de gobierno. La decisión de dar un paso a un lado se produjo el domingo a medida que aumentaba la presión por parte de los miembros del propio partido tras la aplastante derrota sufrida en las elecciones del pasado mes de julio en el Senado. Tribunal Supremo de Tailandia condena un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra. El ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, considerado el estadista más influyente y polémico del país en las últimas décadas, deberá ingresar de inmediato en prisión para cumplir una condena de un año, según lo dictaminó el martes la Corte Suprema. El tribunal concluyó que el magnate y ex jefe de gobierno de 76 años no cumplió el tiempo de encarcelamiento al permanecer durante meses bajo custodia hospitalaria en vez de estar confinado en una celda, pese a la sentencia dictada en agosto de 2023 por corrupción y abuso de poder. El fallo responde a una investigación interna que señalaba irregularidades en los beneficios obtenidos desde su retorno al país. Enviarlo al hospital no era legal. El acusado sabe que su enfermedad no era un asunto urgente y permanecer en el hospital no puede considerarse como una pena de prisión, señaló el juez encargado de la causa. El tribunal ordenó la emisión inmediata de una orden de arresto y dispuso su traslado a la prisión de Rimman en Bangkok para iniciar el cumplimiento formal de su sentencia. La información en Más Noticias.